Vemos. Ahora sí. Bueno, bienvenidos entonces. Hablemos de recaídas. De esto se dicen muchas cosas. A veces es difícil comprender. A veces se malinterpreta también. Y también es generalmente una manera de escaparse. Una manera de escaparse. Y eso también es algo que uno debe tener en cuenta. Espera que vea para que me sea más cómodo para mí. Eh, Ahí está. Entonces, ahí sí. Oculto para mí los participantes que están sin video. Total, igual yo sé quiénes son los que están ahí, 8. Eh, Recaída. Algo hablamos de esto, ¿no? Pero súmalo. Eh, los primeros 3 meses, eh, todo el mundo recae. El primer mes, teóricamente, todo el mundo recae. Inclusive en algunos tratamientos, Johnny, después te podés poner en silencio tu micrófono un ratito para que no se escuche el ruido, porque se escucha el ruido. Total, lo habilitamos cuando me querés contar. Ahí está, gracias. Pero el problema es que no todo es recaída. Estamos por hablar de la recaída también. Eh, ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que va a haber una modificación en la conducta del consumo. Primer elemento a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de recaída es una cosa, cuando hablamos de modificación de la conducta de consumo es otra cosa. Tanto la recaída como la modificación de la conducta del consumo va a estar dado por un factor que se llama conducta adictiva. La conducta adictiva, de alguna manera, es todo ese mundo mío de relación que yo tengo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mi grupo de consumo, que perpetúa el consumo. Perpetúa significa no me deja salir de ese lugar, no es que no quiera, sino que en realidad no puedo, es un factor externo que se suma a los factores internos que yo ya les he comentado, que tienen que ver con lo neurológico, con lo psicológico y con lo físico, el factor externo, digamos, ¿no? Y ese factor es un factor determinante. Y por el otro lado, en algún momento aparece la crisis del consumo, yo la llamo así, que es cuando uno ya no da más y dice, basta, ya no quiero esto más para mí, ya perdí mucha plata, ya perdí la pareja, ya perdí todo, y aparece la crisis, el dolor. Todavía, a pesar del consumo, a pesar de la anestesia del consumo, comienza a aparecer el dolor. El dolor vivencial, es un dolor frente a la vida que llevo, un dolor frente a los riesgos que tengo y que es absolutamente estimulado para que yo me pueda dar cuenta por mi familia, porque o me corrieron de mi casa, o me peleó con mi pareja, o no puedo ver a mis hijos, aparece la vergüenza, aparecen factores que de alguna manera, a pesar de estar en una tormenta, hay una pequeña luz que me dice, che, esto por acá por donde vas no te va a llevar a ningún lado, digamos, ¿no? Y ahí es cuando aparece la idea de tomar una decisión. Esto es hacer un tratamiento. Solo no puedo, porque lo he intentado muchas veces, entonces siempre aparece alguien que me va a acompañar, o mi papá, o mi mamá, o mi pareja, o un amigo. Esto ocurre. Como ya saben, en la mujer, vimos adicciones en la mujer en el curso. Esto no es tan así, pero hoy no voy a hablar de eso, ya tienen la clase ahí para que la vean. Pero entonces la recaída, siempre el temor a la recaída, el pánico a la recaída, es algo real en algún momento de la persona que está en situación de adicción. El aislamiento también tiene que ver con eso muchas veces, ¿no? Eh, pero lo que hay que definir es qué es una recaída y qué no en primer lugar. Bueno, una recaída, yo particularmente lo considero una recaída después de estar como mínimo 3 meses sin consumo. Después de haber Mm, pasado 3 meses sin ningún tipo de consumo, yo puedo pensar que puedo estar en una recaída. Y después les voy a explicar por qué, digamos, ¿no? Pero antes de los 3 meses de consumo, hay un factor que es un factor psicológico que Bauman, un autor, lo denomina la niebla cognitiva. La niebla cognitiva es una posición, una situación cognitiva de lectura de la realidad que no es la real
entre comillas digo esto, que no es la real, que está de alguna manera teñida todavía por la conducta adictiva, a donde hay factores que tienen que ver todavía con mi etapa de desintoxicación. Entonces, primera definición, el tema de las recaídas o de cambio de modalidad de consumo va a tener que ver con cuán intoxicado esté todavía. ¿Eh? Y no solamente intoxicado porque consumí algo. Cuando me refiero a estar intoxicado, me refiero a, fui capaz de sacar el chips de mi teléfono a donde tenía todos los contactos, ya sea de dealer o de personas que consumían conmigo. Si la plata es un problema para mí, le di a mi pareja o a mis padres la posibilidad de que me cobren mi sueldo y tengan mi tarjeta. Si el alcohol es un problema, ¿dejé de tomar alcohol o sigo tomando alcohol los fines de semana porque creo que es un poquito y que no me va a hacer nada? Y con los grupos de consumo, si el cumpleaños de mi primo consume y yo me voy y no me importa nada porque creo que ya estoy seguro, ¿no? La falsa seguridad de creer que ya lo manejo y lo controlo. Bueno, esa es la conducta adictiva de la que hablo. Y ese es el riesgo siempre de la recaída, ¿no? O sea, el no darme cuenta que hace muy poquito tiempo que estoy en situación de salir de esta situación y que realmente no lo puedo hacer todavía, porque si yo consumí 10 años, no puedo salir en 3 meses ni en 6 meses. Un tratamiento, Como, como sí, te escucho. minimizar la enfermedad, ¿no es cierto? Es como creer que yo lo puedo controlar, la fantasía de creer que lo puedo controlar. Aparece la fantasía. Es una fantasía necesaria porque todos queremos tener la fantasía de control, todo aparece en todos nosotros, ya, ¿no? Por lo tanto, diferenciemos. Recaída, algo que es eventual y que puede pasar, pero que tiene que ver con un aspecto que yo no lo tenía previsto, recaída. Pero en los primeros 3 meses, lo que va a pasar es que yo voy a intentar adaptar el consumo a la presión social que tenga, a la presión familiar que tenga, a la presión del tratamiento que tenga. Porque lo que no voy a saber todavía es si yo quiero dejar de consumir o no. Tener claridad con respecto a qué quiero para mí se da después de 3 o 4 meses sin consumo. Antes no tengo claridad. ¿Por qué? ¿Y por qué digo yo eso? Por esto que decía Jonathan. Porque es como que yo creo que ya está todo, pero que en realidad no lo está, ya. Entonces, ahí no, yo no puedo hablar de recaída como un hecho eventual. Lo que puedo hablar es de que estoy tratando de ver de qué manera sigo consumiendo para que me dé negativo el tratamiento, de qué manera sigo consumiendo para que nadie se dé cuenta, de qué manera sigo consumiendo para que crean que ya no consumo más. Entonces aparecen manipulaciones que tienen que ver con la Disculpe, profe, mentira. ¿Eh? te cuento algo. Yo ¿Sí? también hice un tratamiento yo, y también Ajá, contaba los días que el consumo permanecía en mi cuerpo y sabía que tal día me iban a hacer análisis y contaba los días, tomaba mucha agua, todo eso y después salía negativo y después seguía consumiendo y así le llevaba hasta que después decidí dejar de consumir yo. claro, claro. Una caída, Total, eh, pasé, sí, después que salí del coso pasé 5 meses y tuve una recaída. Y de ahí claro, volví otra vez y así. Hasta hoy en día, ahora sí, estoy tranquilo, gracias a Dios. claro, claro. Es decir, pero porque vos pudiste tomar la decisión después de estar sin consumo, cuando estaba en situación de consumo y todavía no quería dejar de consumir, sí o sí la seguía dibujando, digamos, esto es lo que yo digo, por eso digo, ¿no? Una cosa es la recaída, otra cosa es el cambio de modalidad de consumo que lo adapto a la presión que tenga. Y el tratamiento es una presión, entonces nosotros sabemos, los que estamos en esto, que muchos de los negativos no son negativos en realidad, porque sabemos, porque miren, el mundo es bastante chico, digamos, y cuando uno está en adicciones, por ahí no se da cuenta que aparecen los chicos en los videos, no, no, no tomo más alcohol, y aparecen en las redes tomando alcohol con amigos, esto. Y voy a decir, ¿qué pasó? Bueno, entonces digo, entender eso es sumamente importante. Por lo tanto, recaída es una cosa, cambio de modalidad de consumo es otra. ¿Con qué nos vamos a encontrar muchas veces? Con el cambio de modalidad de consumo y con esta posición que plantea Jonathan, que es muy común en el tratamiento, que se llama la posición de impostura.
Impostar significa hacer algo que no es real. Imposto, el que imposta la voz. Yo digo, hola, ¿cómo te va? Estoy impostando mi voz, no es mi voz esa, esta es mi voz. Eso es impostar. Y muchas veces uno imposta una actitud en un tratamiento. En el teorema transteórico de Prochaska y Di Clemente aparecen las etapas de la adicción y aparece la precontemplación y la contemplación como las dos primeras etapas. Y generalmente en la contemplación, donde ya sé que tengo un problema, pero no hago nada por cambiar, tiene que ver con esa posición de impostura. Yo sé lo que dice Jonathan. Yo sabía que tenía un problema, pero también seguía consumiendo, digamos. Lo que hacía era, la dibujaba para que me dé negativo, pero después seguía consumiendo. Hasta que salí de la etapa de contemplación y me voy a la de realización, a donde digo, bueno, no, yo tengo que tomar la decisión y mi decisión es no consumir más, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Así que, bueno, para que tengan en cuenta cómo funciona esto. Voy a compartir pantalla para que podamos ver entonces estas plaquitas que tengo que tienen que ver entonces con esto que estamos hablando. ¿Eh? Muy bien. La, este, hay claramente la presión más fuerte, por lo menos la segunda más fuerte que hay en el tema de las recaídas, es la presión social, ¿no? Y cuando digo presión social, me refiero no solamente al que consume conmigo, no solamente a mi familia, sino también a la angustia que me produce el hecho de decir, puta, ¿será que quiero o no quiero dejar? Antes yo me sentía bien, porque la primera parte del tratamiento la gente no se siente tan bien. La primera parte sí, pero después comienzo a tener dudas. Hago como un pico, pero después me estanco. Al tercer mes justamente de tratamiento, por ahí hay como una meseta en la que tiendo a dejar el tratamiento, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la presión social, así como la presión social me lleva a tener que ir a un tratamiento sí o sí, también muchas veces la presión social de mi grupo, de lo que creo, de lo que necesito, tiende a sacarme del tratamiento. Y esto ocurre, o sea que es una presión que tiene dos vías, que se dan en tiempos distintos. Muchas recaídas van a ocurrir sí o sí por una exposición a los entornos de consumo, esto que yo le decía. O sea, claramente el entorno de consumo es el entorno que hay que evitar a toda costa. El entorno de consumo es el entorno que hay que evitar. Como decía Jonathan, no me tengo que sentir seguro ni debo creer que ya tengo la vaca atada porque en esto nadie tiene la vaca atada. Eso ténganlo en claro. Y esta exposición a los entornos de consumo lo que hace siempre es que termine consumiendo. Olvídense, siempre. ¿Quiénes son los miembros de ese entorno? Amigos, familiares, conocidos, que, fíjense lo que dice ahí, que directa o indirectamente me pueden llevar al consumo nuevamente. Directamente porque consumieron conmigo y me dicen, che, tomá. E indirectamente, a veces, acá, y esto es la presión, se llama presión social, cuando comienzan a decirte, hey, ahora, ¿qué te haces? Si siempre consumiste con nosotros, al final, vos no eras el que nunca nos iba a abandonar, vos no eras vos no eras aquello, ¿no? Indirectamente, genera una angustia, genera presión, y uno termina, no de manera inmediata, pero a lo largo del tiempo, a veces en una recaída. ¿No? ¿Qué hay que hacer con eso? Difícil, sí. Se logra también, sí. Aprender a poner límites es la clave para poder, sí o sí, controlar esa presión. Poner límites. ¿Es fácil? No. Son todos jóvenes ustedes. Son personas jóvenes. Tenés derecho a divertirte, a salir con una piba, a hacer tu vida, como todo el mundo. Pero ¿sabés qué pasa? Tenés que ser consciente también que por lo menos por un tiempo en tu vida vas a tener que hacer una vida diferente, distinta, poner límites a, por ejemplo, la salida de los fines de semana.
¿Cuál es el reclamo? ¿Hace cuánto que no salgo? ¿Qué pensás que mi vida es qué? Se ríe Brian, ¿eh? Cualquier coincidencia con la realidad, como es. Claro. Brian? Claro, claro, ¿no? Al final yo hago todo el esfuerzo y ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Qué? ¿Qué decir, Brian? Me río porque tiene razón. Claro, Todo es lo que así. está diciendo es tal cual. Bueno, es así, ¿no? Entonces uno, ahí también uno recibe, se siente esa presión social y reacciona frente a eso de un mecanismo de defensa, digamos, ¿no? Es decir, la culpa es de ustedes, no es mía. ¿Viste? Bueno, aprender a poner límites. Primer elemento importante a tener en cuenta con el tema de las adicciones. Este otro elemento es también importante. Si yo no conozco cuáles son las zonas de riesgo, ¿cómo voy a poner límites? Yo debo aprender a reconocer cuáles son los límites, a reconocer, perdón, cuáles son las situaciones de riesgo. Es decir, yo puedo ver un camino que tiene, viste, con el auto a veces vos decís, es un charquito nomás, pasá nomás que no pasa nada, y te metés y se te perdió la rueda en el pozo que estaba tapado por el agua, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las situaciones de riesgo? Y generalmente, estas que están acá son las situaciones de riesgo. Principio, reuniones con alcohol y droga. Eso es un clásico, ¿no? Esto tiene que ver con un hecho concreto, ¿no? Pero hay también hechos que no son concretos, pero que son emotivos y emocionales. Por ejemplo, lugares donde consumía, personas con las que consumía, estados de ánimo cuando consumía, que son a veces detonantes también de una recaída. ¿Ya? Sobre todo esto ocurre cuando hay rupturas de pareja y aparece entonces la remembranza, el recuerdo de la pareja perdida por todo esto, que lleva a la tristeza, que lleva a la incertidumbre y que lleva muchas veces a creer que la única salida que tengo es ir a drogarme nuevamente. Bien, ¿no? Eso también pasa. ¿Eh? Y las emociones, ¿qué emociones son las que me habitan, digamos, cuando me pasan estas cosas que me van a pasar, porque el estado de ánimo va a ser fluctuante? El otro elemento, el tercero de acá, está dado por personas que no respetan el proceso de mi recuperación. Es decir, yo tengo un problema con el alcohol, por lo tanto, si me siento a comer y hay alcohol, me va a dar ganas de tomar. Pero resulta que mi hermano dice, ah, no, el problema es tuyo, ¿eh? Si vos no podés tomar alcohol, arreglate vos, yo puedo tomar alcohol y pum, se toma alcohol delante tuyo. Doy un ejemplo muy simple, pero que pasa, digamos. Pasa mucho en la casa esto, ¿no? Es decir, uno tiene que aprender a identificar estos factores para poder anticiparse. Y esa es la primera defensa que hago. La primera defensa que hago es el poder aprender a identificar estos factores. Estos factores, entonces, van a ser factores internos, van a ser factores externos y van a ser factores de contexto, ¿no? Los factores internos de las situaciones de riesgo va a tener que ver con factores que se llaman también intrapersonales, mis emociones, si las puedo reconocer, si las puedo gestionar, ¿no? Me siento mal, me siento triste, me siento angustiado, no sé qué hacer, ¿no? Los factores interpersonales que están afuera de riesgo, el contacto con primos, gente de consumo, personas en las que consumía, y factores de contexto, que es todo eso que me rodea, que muchas veces no son personas, pero son situaciones. Ejemplo, vuelvo a mi casa y resulta que mi casa es una zona de conflicto permanente. Y esas situaciones de conflicto que en algún momento dispararon en mí el deseo de salir corriendo y de evadirme, la droga es eso, salgo corriendo a evadirme, vuelven a ser nuevamente un disparador para que yo vuelva a consumir, ¿no? Entonces, tener en claro eso es un factor importante, ¿no? Reconocer
entonces las situaciones de riesgo. Sigo. Después al final hacemos las preguntas. Estrategias para poder afrontar esta presión social, ¿no? Y recuerden que anteriormente decíamos, che, hay que estar preparados. Recuerden acá, ¿no? Identificar para anticiparse. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para poder afrontar esta presión social? Tener respuestas preparadas. Acá tenés que salir, viste, con un maletín, con herramientas que te permitan poder sortear, salvar situaciones que muchas veces te pueden llevar a una situación de malestar, a un desliz, no a una recaída, pero a un desliz. ¿Ya? No, gracias, estoy en otro camino, no quiero más eso para mí. Y lo otro es, segundo elemento, si me voy al cumpleaños de mi primo y sé, me voy creyendo que lo voy a poder manejar, pero veo que comienza a haber riesgo porque comienzan a tomar alcohol, comienzo a sentir ciertos aromas, me voy, no me quedo, me voy. Si me quedo, es un desliz que puede ser un riesgo para una recaída. ¿No? Y lo otro, muy importante, sobre todo en la primera etapa, que es el tercer elemento, que es este que está acá, digamos, que es buscar aliados que me acompañen en las situaciones sociales. No me quedo solo. Y por ahí aparece en esto de, ahora no te podéis ir solo a ningún lado. Y bueno, no, mejor que no en este momento. Es decir, busco personas seguras, vamos a ponerle así esa denominación, que me puedan acompañar a las situaciones sociales que puedan ser un riesgo y que por alguna razón familiar no las pueda evitar. ¿Mm? Y comenzar a buscar, a definir entornos que sean entornos saludables. Es decir, que no signifiquen un riesgo para mí, que no terminen siendo algo que me arrastre nuevamente al pensamiento adictivo, a la conducta adictiva y finalmente a desliz o recaída. Y el desliz, ¿por qué? ¿Y esto por qué ocurre, digamos, ¿no? Porque acá en este factor de la recaída, hay 5 elementos que son fundamentales, que tienen que ver con la atención, con la percepción, con la memoria sensorial, la de corto y la de largo plazo. Memoria de corto plazo de trabajo y la de largo plazo. Estos factores son factores que van a incidir en lo que me pasa a mí. Y fíjense que la memoria sensorial es una memoria que dura 7 segundos, 6, 10, que es la sensación que siento cuando, ¿y esto qué es? Una tormenta para el cerebro. Hay que tener claro eso, entonces. Estrategias, entonces, para afrontar la presión social. Entonces, repaso. La presión social en la adicción, ¿no? Esto de el cuidarse a las exposiciones, reconocer las situaciones de riesgo y las estrategias para afrontar la presión social. 4, tratando de entender la recaída. Y esto es importante. Una recaída no significa fracaso. ¿Qué significa entonces? Una señal de alerta que debe servir, en el caso de que ocurra, para poder identificar debilidades y ajustar el plan de recuperación. El riesgo va a disminuir con el tiempo, pero sobre todo va a disminuir si yo puedo sustituir la conducta adictiva por una nueva conducta. Miren, Nazaret Castellanos, una neurocientífica española que trabaja mucho sobre el cerebro, ustedes saben que yo no soy especialista en neurociencia, neuropsicoaprendizaje, ella dice algo muy importante. Nazaret dice, el cerebro no sabe olvidar. Nada de lo que nos pasa olvidamos. Puede estar metido, guardado, reprimido, naturalizado, pero está ahí. Pero sí sabe hacer algo.
sabe sustituir, dice Nazaret Castellano. Puede cambiar algo por otra cosa mejor. Entonces, hay que entender la recaída no como un fracaso, sino como una señal de alerta. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuáles son los elementos que no vi que me llevaron nuevamente al mismo lugar? ¿Debo ajustar mi conducta? ¿Debo ajustar el plan? ¿No? Y con el tiempo, esta posición nueva de ir reemplazando una conducta por otra, me va a ir fortaleciendo para que el craving, el conjunto de signos y síntomas asociados al consumo, a mi consumo, pueda ir perdiendo fuerza. ¿Qué utilizo yo acá? FODA. Agarro una hojita, un cuadernito, pongo FODA. F.O.D.A. FODA. Lo pongo en la heladera. ¿Qué significa FODA? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Con eso hago mi mapita. ¿Cuáles son mis amenazas? Comienzo por las dos puntas. ¿Cuáles son mis amenazas? Bueno, mi amenaza es juntarme con mi primo que consume, seguir manejando dinero, tomar alcohol. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y tus fortalezas? Mi fortaleza es que realmente yo puedo generar un cambio con eso, porque tengo personas que me pueden acompañar para no estar solo. Este, puedo hablar, puedo decir lo que me pasa, reconocer mis emociones, fortaleza. Ah, mira vos, bárbaro. Ya sé que tengo fortaleza, pero que también tengo amenaza, ¿no? Y mis oportunidades, la nueva vida que tengo, mis proyectos de vida, que si no miro mis fortalezas y no me reconozco desde ese lugar, las amenazas me la van a comer. Y mis debilidades, me gusta drogarme, me gusta la cocaína. ¿Por qué? Porque eso es cierto también. Y eso hay que reconocerlo. Eso es cierto también. ¿Ya? Ahora, que sea cierto eso, no significa que uno no pueda salir de ese lugar o que esté todo el tiempo esclavo de eso. Y eso es un elemento importante, ¿no? Esto de entendiendo las recaídas. Plan de acción ante una recaída. Otro elemento importante, ¿no? Primer elemento, reconozco, che, me pasó esto, ya está. Me culpo todo el tiempo, me agarro un látigo y no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. ¿Qué hago? Pido ayuda inmediatamente a mi red de apoyo. Debo construir una red de apoyo. Cuando termino un tratamiento, yo debo seguir teniendo mi red de apoyo, donde sigamos de alguna manera viendo, en base a lo que a otros le ha pasado y en base a lo que me pasó a mí, cuáles son los elementos que me permiten seguir reconociendo cómo estoy, cómo me siento, cómo afrontó otro la misma situación, cómo lo resolvió, de qué manera pudo evaluar y reconocer todos los aspectos que tenían que ver con el hecho de generar una nueva conducta, una red. ¿Eh? Nosotros tenemos en mi fundación una red que se llama Red Yo Sí Puedo, que es gratuita, donde yo todo el tiempo lo que hago es cargar información, todo el tiempo, ¿no? Video, información, todo el tiempo. Entonces, pedir ayuda inmediata a mi red, no se queden sin red, porque como el trapecista, si se queda sin red, se hace pelota. Revisar factores. ¿Cuáles? Esto que veíamos anteriormente, los factores que tienen que ver con identificar debilidades y ajustar el plan de recuperación. Y por último, tener en cuenta en este plan de acción, ¿eh? Retomar el plan sin abandonar el proceso. No debo dejar todo y salir corriendo porque es lo mismo que drogarme. No debo dejar todo y salir corriendo porque es lo mismo que drogarme. Eso no tengo que hacer. Entonces, tener un plan de acción. ¿Puede haber otros aspectos? Sí, seguramente sí. Y ustedes lo pueden encontrar seguramente. ¿Eh? Ejercicio. Primer ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Eh? Vamos a ver. Esperé que me voy a cambiar de anteojo. No veo nada. Escribir un plan con pasos a seguir
si aparece la tentación de recaída. Esto les queda a ustedes, así que no se preocupen. 2, ejercicio 1, mapa de situaciones de riesgo. Es el ejercicio 1. Vamos en sentido de la flecha. Ejercicio 2, hacer una lista de lugares, personas y momentos que representen la tentación. Esto es identificar amenazas. Ejercicio o paso 3 del ejercicio 1. Señalar con colores el nivel de riesgo, así como en los incendios, si es medio, si es alto o si es bajo. Ejercicio 1, estamos en el 4, que en realidad el ejercicio 2, tener respuestas firmes. Lo que sigue, practicar frases cortas para rechazar invitaciones de consumo. Lo tengo preparado. Ejemplo, no consumo más. Estoy eligiendo otra vida. Punto. ¿Y por qué? Contame qué sé yo. No, no, mira, no tengo que contarte nada. Lo que yo te digo es que yo no consumo más porque elijo otra vida. Ejercicio 3, plan personal de emergencia. Escribir un plan con pasos a seguir si aparece la tentación de la recaída. Esto les queda, tómenlo como un elemento para poder ponerlo debajo del FODA, que tiene que ver con fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, para que tengan entonces, para eso es el ejercicio, un elemento que les puede servir para las situaciones de riesgo. ¿Mm? Cerramos este módulo con una frase. Caer, recaer, no es fracasar. Fracasar es quedarse en el suelo sin volver a intentarlo. Nunca, pero nunca dejen de intentarlo. Nunca. Y en el rol, inviten, ayuden para que nadie deje de intentarlo independientemente de la recaída o se hizo uno o dos tratamientos. ¿Se entendió? Muy bien. Preguntas. Nos abrimos las preguntas. Bueno, esperen, antes de las preguntas, dejo de grabar. Esto va a estar ya mañana en la plataforma y en el WhatsApp para que no sea tan largo el video, así no se cansan después.